Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química. Bien, vamos a colocar ahora un subtítulo donde indicamos compuestos orgánicos oxigenados. Bien, si en anteriores ejemplos solamente hemos tomado en cuenta carbono e hidrógeno, ¿verdad? Indicando que estamos dentro de los hidrocarburos. Ahora vamos a agregar ya el elemento oxígeno, ¿sí? Entonces, realizando este otro componente, indicaremos de un determinado compuesto. Más antes vamos a definir, inciso A, colocamos los alcoholes. Bien, alcoholes. Acá, en forma resumida, les indico de que resultan de sustituir uno o más átomos de hidrógeno por radicales oxidrilo. ¿De acuerdo? A ver, vamos a tomar en cuenta este ejemplo del metano, donde sabemos que su forma estructural, en este caso está definida, ¿no es cierto?, con carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. O sea, un carbono y 4 hidrógenos. ¿Sí? Ahora, por cualquiera de estos o en cualquier de estos hidrógenos, ¿no es cierto?, vamos a reemplazar en este caso por radical oxidrilo. Por ejemplo, tomamos en cuenta este hidrógeno, ¿sí? En vez de este hidrógeno, reemplazamos por radical, en este caso, oxidrilo, ¿no es cierto? Si bien este elemento se llamaba o se llama metano, entonces al hacer este reemplazo, ¿no es cierto?, recibe el nombre ahora de metanol, ¿de acuerdo? O sea, de metano a metanol, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula que se considera? Es en este caso R, que es un radical, y acompañado del radical oxidrilo, ¿no? Ahora, este radical va a estar definido mediante la fórmula CnH2n-1, ¿sí? Más adelante vamos a aclarar esta formulita, obviamente con ejemplos. Ahora, también hay que hacer notar de que desde el propanol, ¿no es cierto?, se coloca el número localizador, es decir, en qué lugar está ubicado, en este caso, el radical oxidrilo. ¿De acuerdo? A ver, veamos los siguientes ejemplos. Basándonos siempre, en este caso, en esta institución de la UPAC, ¿no?, de Química Pura y Aplicada. Es una institución internacional, ya les he indicado, ¿no? Por ejemplo, el metanol. Metanol está conformada por un carbono, acá hidrógeno 3, y acompañado por el radical oxidrilo, ¿no? Estamos trabajando solamente acá con un carbono. Ahora, si hacemos uso de esta formulita, ¿no es cierto?, de este radical, si N vale 1, entonces hidrógeno, en este caso, ¿cuánto vale? A ver, metanol. A ver, tomemos en cuenta entonces esta figura. Perdón, este es el más, no es el menos, es más, perdón. Porque si no, con menos no va a funcionar, ¿no? Es hidrógeno 2N más 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya funciona. Acá carbono es 1, o sea, N vale 1. Acá 1 por 2, 2 más 1, 3, ¿verdad? Acá está. Carbono, hidrógeno 3. Y va acompañado ahí el radical oxidrilo. ¿De acuerdo? Bien, a ver, con el compuesto etanol. ¿Qué pasa con etanol? Para empezar, etanol nos indica que interviene 3 carbonos. Perdón, 2 carbonos. ¿Sí? 2 carbonos. Entonces, la fórmula, en este caso semi-desarrollada, se expresa como carbono, hidrógeno 3, acá una línea o guión, como ustedes quieran, y carbono, hidrógeno 2, acompañado por radical, en este caso oxidrilo, ¿no? Entonces, este compuesto también es definido en este caso, o más bien es conocida como el del alcohol común, ¿verdad? El CH3-CH2 radical oxidrilo, ¿no?
O también de manera general podemos definir como carbono 2, hidrógeno 5, multiplicado en este caso por el radical oxidil. ¿De acuerdo? Ahora, otra vez notamos que cumple con esta formulita, ¿sí? Tomando en cuenta esta fórmula. Si estamos hablando del etanol, al tomar en cuenta el E significa 2 carbonos, ¿verdad? Entonces, N vale 2. Acá está, N vale 2, 2 carbonos. Si N vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, ¿verdad? Pues tenemos hidrógeno 5. Y acompañado por el radical oxidil. ¿De acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, con el 1-propanol, pero este 1 más que todo tiene su influencia en la fórmula semidesarrollada, ¿no? Es decir, en qué lugar o en qué posición está, en este caso, el radical oxidil. Ahora, al indicarnos 1-propanol, ¿no es cierto? Está acompañando más bien, en este caso, al primer elemento, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, carbono, hidrógeno 2, radical oxidil. Y luego, seguido de carbono, hidrógeno 2, y luego el carbono, hidrógeno 3. O también, de manera resumida, podemos escribir como carbono 2, carbono 3 más bien, hidrógeno 7 acompañado del radical oxidil. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Esta fórmula va a estar de acuerdo precisamente con esta fórmula general, tomando en cuenta, en este caso, N con el 3, ¿verdad? Si estamos hablando del propanol, ¿no? Recordemos de que pro significa 3, ¿verdad? ¿No es cierto? Igual acá, ¿no? Decimos 2-propanol. Ahora les decía de que utilizar estos números 1, 2, 3, 4 en los otros compuestos, ¿no es cierto? Simplemente significa el lugar donde está ubicado el radical oxidil. En este caso, 2 nos indica está en el segundo lugar, ¿sí? Entonces, colocamos carbono, hidrógeno 3 acá, acompañado por una línea, carbono, hidrógeno, acá radical oxidilo, y acá acompañado por carbono, hidrógeno 3. Pero la fórmula general sigue siendo la misma, ¿no? Carbono 3, hidrógeno 7, acompañado de el radical oxidilo. ¿De acuerdo? Bien, pues veamos algunos ejemplos más para ir aclarando este concepto de los alcoholes. Fórmulas bastante conocidas en química orgánica, donde aparte de tomar en cuenta el carbono y el hidrógeno, ya se toma el elemento oxígeno. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, ¿cómo expresaríamos butanol? ¿Cuál sería la fórmula, en este caso, desarrollada? Fíjense, esta fórmula estaría dado, obviamente, como carbono, hidrógeno 2, y acá colocar el radical, en este caso, oxidil, ¿verdad? Seguido de carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Y al final el carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? O también, en este caso, en forma general, podemos representar como el carbono 4 hidrógeno. ¿Pero cuántos hidrógenos? 9, ¿verdad? ¿Sí? 9 hidrógenos y acompañado por el radical oxidilo OH. ¿No es cierto? A ver, si nos dijera de que escribamos, por ejemplo, el 2 pentanol, ¿qué tal? ¿Cuál sería la fórmula semi-desarrollada del 2-pentanol? Estaría dada por carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Luego tomaríamos en cuenta el radical oxidilo, pero antes carbono, hidrógeno, radical oxidilo. ¿No es cierto?
y acompañado en este caso por carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno en este caso 2, ¿no es cierto? Y al final el carbono, hidrógeno en este caso 3. ¿Sí? Pues en forma general será igual a carbono 5, ¿verdad? Hidrógeno 11 multiplicado por el radical o acompañado por el radical oxidativo. ¿Está bien la fórmula? En este caso tenemos 5 carbonos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Y para que cumpla la fórmula, acá hidrógeno tiene que ser 11. ¿Sí? Y hay hidrógeno 11. Hay, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? Acá está, ¿no? 2 y 2, 4, acá 3 y 3. 4 y, bueno, 3 y 3, 6. De 6 más 4 es 10 y acá está 1, ¿no? 11. Tenemos hidrógeno 11 y acompañado del radical oxidativo. Entonces, de esa forma vamos a ir desarrollando también este tipo de compuestos de los alcoholes. A ver, inciso B, colocamos aldehídos. ¿De dónde surgen estos compuestos de los aldehídos? A ver, de manera siempre general, decimos de que es la oxidación, indicaremos, de un alcohol primario. De un alcohol, indicamos, primario. A ver, basándonos en una fórmula, por ejemplo, si acá tenemos un radical, ¿no es cierto? Acompañado, en este caso, con, por ejemplo, carbono, hidrógeno 2, y el radical, en este caso, oxidado. ¿Sí? Ahora, si este alcohol se oxida, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Acá colocaremos oxidante. Al oxidarse en este caso, un compuesto, está perdiendo electrones. ¿Sí? Entonces, esta pérdida de electrones, en este caso, lleva a un resultado de un aldehído. O sea, vamos a tener acá el radical, acompañado en este caso por el carbono, acá con un doble enlace de oxígeno, ¿no es cierto? Y acá también acompañado por un hidrógeno, hablando del carbono. De tal manera que estamos empezando en este caso con un alcohol primario. Este es el alcohol primario, ¿no es cierto? Entonces, al oxidarse, les repito, se tiene una pérdida de electrones. En paréntesis, acá aclaramos una pérdida de electrones. ¿Sí? Entonces, aquello lleva al resultado, indicamos, de un aldehído. Este es un aldehído. ¿De acuerdo? Presentamos entonces de esa forma. A la fórmula que se maneja en este tipo de compuestos, acá les indico la fórmula que se maneja, está dada de manera definitiva con un radical, acá el carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿No es cierto? A ver, aclarando con algunos ejemplos de estos compuestos aldehídos. Bueno, ejemplos indicaremos. A ver, siempre basándonos en este caso, en esta institución
de la IUPAC, ¿no? A ver, ¿qué indica esta institución? Por ejemplo, vamos a considerar un ejemplo, por ejemplo, el metanal, ¿no? En este tipo de aldehídos, pues el caso termina en la palabra, en este caso, al, ¿no es cierto? Los nombres de estos compuestos. Por ejemplo, en metanal decimos, está representado, a ver, con la siguiente fórmula, semidesarrollada, acá hidrógeno, ¿no es cierto? Y acompañado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? A ver, el siguiente compuesto, en este caso el etanal. ¿Qué pasa con el etanal? Ya nos habla de carbono 2, ¿verdad? Entonces está definido como carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Y acompañado con carbono, hidrógeno, oxígeno. A ver, vamos con el siguiente, por ejemplo, con el propanal. Con el propanal. ¿Cuál será su fórmula semidesarrollada del propanal? Su fórmula desarrollada, semidesarrollada más bien, es CH3. En este caso colocamos el CH2, ¿no? Y acompañado con carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿De acuerdo? Solo que en este tipo de ejemplo, fíjense, ya se considera en forma total, ¿no? Si hablamos acá de prop significa tres carbonos. Acá tenemos 1, 2, 3 carbonos. Ya se considera en forma general. No es como en el caso de los alcoholes, ¿no? En el caso de los alcoholes, el OH, o sea, el carboxililo, se consideraba en forma separada. Acá no. Ya se considera en forma general, por ejemplo, los carbones. ¿No es cierto? Y así podemos ir dando más ejemplos. A ver, el siguiente, ¿cuál sería? Metanal, etanal, propanal. ¿Cuál sería la fórmula semidesarrollada, por ejemplo, del butanal? ¿Cómo se presentaríamos? A ver, iremos desarrollando. Estamos dando ejemplos de aldehídos, ¿no es cierto? A ver, les decía del butanal, ¿no? La fórmula del butanal está definido nada más que como el carbono, hidrógeno 3, acá carbono, hidrógeno 2. Además, vamos a colocar nuestro subíndice, en este caso también el 2, ¿no es cierto? Y acompañado siempre por carbono, hidrógeno, en este caso oxígeno. ¿Sí? A ver, el pentanal. ¿Cuál sería la fórmula semidesarrollada en este caso del pentanal? Pasa nada más que en este caso el CH3, ¿no es cierto? El CH2, acá otro subíndice 3, y acompañado con carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Verdad? A ver, ¿cuál sería la fórmula química del hexanal en los aldehídos? Ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Pues en este caso carbono, hidrógeno 2, ¿no es cierto? Para no estar describiendo acá en forma extensa, digamos, ¿no es cierto? Simplemente acá estamos afectando con el subíndice 2 más antes, después 3, el siguiente seguramente será 4, 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, para el hexanal será carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Y acá tendremos carbono, hidrógeno 2, acá va a estar acompañado de 4, ¿verdad? Y al final carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿qué nos indica, por ejemplo, hexanal? Al hablar de hexanal nos está refiriendo a 4 carbonos, perdón, 6 carbonos, ¿sí? Estos 6 carbonos ya se toman en cuenta acá en la fórmula semidesarrollada. Acá tenemos 1, 2 y acá tenemos 4, ¿verdad? Estamos hablando ya de 4, en este caso, carbonos. Lo que más hay que cuidar también en estas fórmulas semidesarrolladas es de que el nombre que le estamos dando esté de acuerdo con el número de carbonos, ¿no? ¿Verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Acá el heptanal, oxanal, etc. ¿No es cierto? Podemos ir desarrollando en este caso de esta manera esta fórmula semi-desarrollada, ¿no? Y obviamente también se puede tomar en cuenta en forma general, ¿no es cierto? Seguramente en algunos libros van a ver acá una fórmula general, por ejemplo, con el carbono en butanal, por ejemplo, con carbono 4, ¿y cuántos oxígenos? 2 por 2, 4, ¿no es cierto? 7, y solamente van a ver en este caso 8 oxígenos, ¿no? Y una fórmula así general, les repito. Nada más con el carbono, hidrógeno 3. Pero, según la UPAC, esa no es la forma correcta de describir, ¿no? Porque al final indica esta institución internacional UPAC de que al final tiene que escribirse carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? En la fórmula semi-desarrollada, ¿no? Entonces, solamente les repito, en algunos libros van a ver expresados de esa forma. Ahora bien, también desarrollemos, inciso C, estamos en los elementos oxigenados, ¿no es cierto? A ver, desarrollamos esta vez los compuestos definidos como cetonas, ¿sí? ¿Qué son las cetonas? Decimos, la oxidación, indicaremos, a ver, de alcoholes secundarios. De alcoholes indicaremos secundarios. Secundarios, ¿no? A ver, ¿qué significa aquello? Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta un alcohol secundario, expreso, por ejemplo, con un radical, acá carbono, hidrógeno, acompañado acá de otro radical, ¿no es cierto? Pero a la vez también, en este caso, acompañado, obviamente, si es que estamos hablando de un alcohol, por el radical, en este caso, oxidativo. Ahora, si se realiza la oxidación de este compuesto, ¿no? Es decir, se realiza una oxidación, ¿no? Bueno, oxidación colocaremos, ¿no? Y esto da lugar a que, fíjense, estos elementos pueda comportarse, acá coloco carbono, acá radical, acá también radical. Y además acompañado, en este caso, con un doble enlace con el oxígeno. Perdón, sabiendo que la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces, lo cual nos da la idea en esta definición de que este compuesto está definido como un alcohol, indicamos, secundario, ¿no? Alcohol secundario. Mientras que este otro elemento a la cual llegamos después de la oxidación, precisamente está definido como la cetona. ¿De acuerdo? Los tratamos de esa manera. Ahora, la fórmula que se utiliza de forma general para las cetonas, fórmula les indico, que se maneja en forma general, está definida en este caso con el radical, acá carbono, oxígeno, acompañado en este caso también de otro radical. ¿Sí? Además,
acá quedamos de que donde decimos CO, o sea, carbono, oxígeno, ¿no es cierto? Está siempre en un carbono intermedio, digamos. Está siempre, indicaremos, en un carbono intermedio. En un carbono, diremos, intermedio. En otras palabras, va a estar siempre en la parte central, diremos, de los radicales, ¿no es cierto? Los radicales siempre se van a colocar en este caso a un extremo, o ya sea al extremo derecho y también al extremo, en este caso izquierdo, ¿no? Y el elemento, en este caso carbono oxígeno, va a estar siempre al medio de ellos, ¿no? O también, acá quedamos, a partir del butano, diremos, a partir, indicaremos del butano, o sea, cuando ya existe 4 carbonos, ¿no? Se identifica su posición con un número. Se identifica, indicaremos su posición, diremos con un número, ¿no? Indicamos con un número precisamente. Aclaramos. Con un número, ¿no? Pero también a la vez se define mediante la siguiente fórmula, una fórmula, vamos a indicar general, hablando de las cetonas. A ver, fíjense, con esa formulita, ¿no? Acá también indicamos, también con la fórmula. También diremos con la fórmula, ¿no? Hablando de cetonas. A ver, ¿cuál fórmula? Fíjense, para allá les repito como general. Con el CnH2n acompañado de oxígeno. ¿De acuerdo? También con la formulita. Además acá hacemos notar de que donde esta n que estamos tomando en cuenta en esta fórmula empieza desde 3, sigue con 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a aclarar, a ver, con algunos ejemplos. Entonces, también iremos familiarizándonos con este otro tipo de elementos oxigenados. Más que todo, conocer la fórmula química, ¿no? Donde esta fórmula química, obviamente, va a intervenir carbono, hidrógeno y oxígeno, esos 3 elementos, ¿no? Si estamos hablando de elementos oxigenados. A ver, entonces decimos, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar siempre en cuenta a esta institución UPAC, ¿no es cierto? Donde, a ver, de forma inicial, estamos en este caso en la parte de las cetonas, hemos definido con el CN, hemos indicado H2N, en este caso, acompañado por oxígeno. A ver, si nos indica de que N tenemos que empezar en este caso de 3, ¿no es cierto? Entonces, ya no tomamos en cuenta ni el 1 ni el 2, ¿verdad? Directamente vamos a empezar entonces con el número 3, o sea, con carbono 3. Eso nos da la idea de que vamos a empezar nombrando a este elemento propanona, ¿no? ONA, fíjense bien, es el nombre con el cual se definen las cetonas, ¿no es cierto? Ahora, si tomamos en cuenta este compuesto propanona, ¿no?
va a estar definida con carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Luego acompañado con carbono, hidrógeno, y al final, o sea, en un extremo se coloca carbono, hidrógeno 3. Carbono, en este caso, hidrógeno 3, ¿no? O también va a ser posible escribir, ¿no es cierto? En este caso, a ver, si n vale 3, estamos hablando de carbono 3, acá, hidrógeno seguramente va a ser 6, ¿no ven? Acompañado por oxígeno. Hablando de su fórmula general. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si nos dice que escribamos la fórmula desarrollada de 2-butanona, ¿cómo podríamos escribir esta formulita? Semidesarrollada, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta como el carbono, hidrógeno 3, ¿no? Pero al decir en este caso 2-butanona, nos indica de que el CO, o sea, carbono, oxígeno, tiene que estar en segundo lugar, esta vez, ¿no? Este es el primer lugar, este es el segundo lugar. En acá colocamos carbono, oxígeno, ¿verdad? Y luego acompañado por carbono, hidrógeno 2, y también en el extremo carbono, hidrógeno, en este caso 3. ¿Sí? O también de manera general escribir, ¿no es cierto? Carbono 4, hidrógeno 12, acompañado con el oxígeno. ¿Sí? Haciendo cumplir esta formulita. Cumple, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 hidrógenos. ¿Sí? Se tiene 4 carbonos más bien. Aquí está. 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrógeno 12. A ver, o le falta algo en este ejemplo. ¿Qué es en jóvenes? Perdón, acá sería 8, ¿no? ¿Sí? Este sería el 8. Si colocamos 12, no está correctamente escrita. ¿No? Ahora, si n vale 4, 4 por 2, 8. Acá está el 8. ¿No? Y n4, acá está el 4. Estamos hablando de 4 carbonos. Ahora sí, está correcto, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué dice? A ver, este otro compuesto. Por ejemplo, ¿qué tal si nos dijera, escriban la fórmula semidesarrollada, esta vez de 3-pentanona? De 3-pentanona. ¿Cuál sería la fórmula semidesarrollada? Obviamente estamos hablando de carbono, hidrógeno 3, ¿no es cierto? Acá carbono, hidrógeno 2, ¿verdad? ¿Sí? Y en tercer lugar, o en tercera posición, iría el elemento carbono, oxígeno. ¿No es cierto? Y acompañado en este caso de carbono, hidrógeno 2 y del carbono, hidrógeno 3. ¿Está correcto? Entonces, acá solamente tomando en cuenta el sufijo pent, nos da la idea de que vamos a tener 5 carbonos, hidrógeno 10 y acompañado por oxígeno. Haciendo cumplir esa formulita. ¿Está claro? A ver, esta otra. Por ejemplo, ¿qué tal si nos dijera de que escribamos la fórmula semidesarrollada de 4-hexanona? A ver, ¿cómo haríamos? 4, en este caso, hexanona. ¿Ah? A ver, CH3, CH2, CH2,
Y a continuación podemos escribir en este caso el CO, o el carbono oxígeno, ¿verdad? ¿No es cierto? Y acompañado de carbono hidrógeno 2, acá el carbono hidrógeno 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería la fórmula general? Acá al indicarnos X, nos está dando la idea de que debemos tener 6 carbonos, ¿verdad? Y tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Y debemos tener 12 hidrógenos, y acompañado por el oxígeno. Se tiene 12 hidrógenos, se tiene, ¿no? 3 y 3, 6, ¿verdad? Acá 2, 2 y 2, también 6. 6 y 6 sabemos que es 12. ¿De acuerdo? De toda forma vamos a ir definiendo también este otro tipo de compuestos. A ver, veamos este otro, hablando siempre de elementos oxigenados, ¿no? Donde vamos a referirnos a los ácidos carboxílicos esta vez. Ácidos indicaremos carboxílicos. A ver, ¿qué pasa en los ácidos carboxílicos? ¿No? Fíjense, en forma general, resulta de como consecuencia de dos oxidaciones, ¿no es cierto? Acá colocaré, por ejemplo, un tipo de alcohol, CH2OH coloco, directamente. De esta forma colocamos, ¿no? También refiriéndonos a este tipo de alcohol. A consecuencia de una oxidación de este alcohol, estamos hablando de un alcohol primario, vamos a llegar a un aldehído, o sea, que es radical, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Y por otra oxidación, vamos a llegar a otro elemento definido en este caso con un radical y acá el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Entonces, recordando de que acá se tiene una oxidación, ¿no es cierto?, de este alcohol primario. Acá también se tiene una oxidación. Estamos hablando de una oxidación. En otras palabras, si acá tenemos un alcohol primario, este es un alcohol, indicamos el primario, ¿no es cierto? Mediante una oxidación, llegamos en este caso a un aldehído. Este es un aldehído, ¿no? El cual resulta de una oxidación. Y de este aldehído, ¿no es cierto?, al oxidarse también el aldehído, vamos a llegar a este otro tipo de compuesto que es definido como el ácido carboxílico. Este es el ácido carboxílico. ¿No es cierto? Representamos precisamente de esa forma. ¿Verdad? Bien, nosotros otra vez nos quedamos sin tiempo. Un descanso de 10 minutos y volvemos.